nuevamente. Continuar. Entonces, bueno, hoy voy a hablar de un tema al cual en el fondo me vi motivado para hablar de esto a raíz de un paciente que tuve, que tengo en realidad, y que sigo teniendo y que estamos complicados en el fondo con la resolución del caso y a raíz de eso me motivé para hacer esta revisión de lo que serían las estenosis traqueales iatrogénicas del adulto. Entonces, la estenosis traqueal adquirida del adulto, y voy a partir en el fondo acotando y definiendo el tema del cual vamos a hablar para que no hayan confusiones luego a lo largo de la reunión clínica. Em, las grandes causas en el fondo de esta condición se pueden dividir en cuatro grandes grupos. El primer grupo es aquellas estenosis traqueales adquiridas de carácter autoinmune. Tenemos también estenosis traqueales adquiridas en contexto de paciente politraumatizado y que dentro de su politrauma tiene compromiso de lo que es la tráquea. Tenemos también estenosis traqueales adquiridas que son de carácter idiopático, en donde no se logra demostrar ninguna causa, además de no haber ningún antecedente que oriente a alguna etiología, como radiación, cirugías previas de tiroides de cuello, etc. Y por último, tenemos el grupo que engloba la gran mayoría de estos pacientes en realidad, alrededor de un 50 al 60%, y que es la estenosis traqueal iatrogénica del adulto, entendiéndola como aquella disminución anormal del calibre de la tráquea por retracción cicatricial o aposición de tejido patológico. Entonces, teniendo claro que vamos a hablar hoy solo de aquellas estenosis traqueales que son secundarias a procedimientos o iatrogénicas, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la anatomía de la tráquea. Ya la tráquea es una estructura tubular cartilaginosa que inicia en el borde inferior del cartílago cricoides y llega hasta la carina, que generalmente está localizada a nivel de T4, del cuerpo vertebral de T4, pero tenemos que recordar que la tráquea y la carina, en el fondo, son un órgano que es móvil durante las fases del ciclo respiratorio. ¿Ya? Entonces no es que este órgano tenga una posición fija y eso va a ser importante para cosas que vamos a ver más adelante. El largo promedio de la tráquea es de 11,8 centímetros y está demostrado que es un órgano que tiene menor calibre y largo en mujeres respecto a hombres, y en hombres hay una diferencia significativa de las dimensiones de la tráquea en aquellas personas que tienen una estatura mayor a 1,70 o menor a 1,70. Aproximadamente, para tenerlo en consideración, hay como más o menos 2 anillos traqueales por centímetro de tráquea y cada anillo traqueal tiene aproximadamente 4 milímetros de ancho, ¿ya? En el plano coronal y sagital, la tráquea tiene un calibre promedio de 2,3 por 1,8 centímetros. Otro concepto que hay que tener muy claro para poder entender algo de lo que vamos a hablar más adelante es cómo se da la irrigación de la tráquea, ¿ya? Es una irrigación que el concepto principal es que es de tipo segmentaria. Esto quiere decir en el fondo que hay diferentes segmentos de tráquea que reciben una irrigación única y que si se les quita esa irrigación no tienen otro riego arterial. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de hacer cirugías, por ejemplo, si acá esto fuera una foto de una resección traqueal y este fuera mi extremo distal, por decirlo de alguna manera, el hecho de que la tráquea tenga esta irrigación segmentaria hace no recomendable o contraindicado en el fondo que uno realice una esqueletización o una disección circunferencial en 360 grados de la tráquea en el fondo, alrededor de 1 a 2 centímetros del borde del segmento o del remanente traqueal. En el fondo, si yo acá diseco de forma circunferencial 1 o 2 centímetros en dirección hacia distal, voy a dejar ya este segmento más proximal de la tráquea sin vascularización. Respecto a de dónde proviene la irrigación de la tráquea torácica y la carina principalmente se irrigan por arterias bronquiales, superior, media e inferior, que vienen de la arteria aorta, y también a veces de arterias intercostales, y la tráquea cervical, que es donde más nos va a tocar trabajar a nosotros, se irriga por ramas traqueosofágicas de la arteria tiroidea inferior, que es rama de los troncos tirocervicales, ramas de las subclaves. Y la pared traqueal anterior también recibe irrigación en relación al istmo de la tiroides, en una anastomosis que hay entre la arteria tiroidea inferior y superior. Por lo tanto, se dice que parte de la tráquea igual recibe, en el fondo, riego directo de la arteria tiroidea superior. Entonces, como podemos ver acá en la foto, las arterias que van a dar la irrigación a la tráquea van a venir por posterolateral a esta y van a, en el fondo, a abordar el órgano más bien por posterolateral.
y vamos a ver que al momento de llegar hacia la tráquea, todas estas arterias dan anastomosis hacia arriba y hacia abajo, y también dan anastomosis circunferenciales hacia el otro lado a través de las membranas que quedan entre los anillos de cartílago. Y en el fondo, esta forma, estas anastomosis son lo que determina que la tráquea se irrigue de forma segmentaria. Entonces, teniendo esos conceptos súper claros, vamos a hablar en el fondo en el contexto en el cual yo decido realizar esta revisión. Actualmente estamos en una pandemia mundial por un beta coronavirus RNA, o más conocido como SARS-CoV-2, en que la mayoría de los pacientes que se infecten con este virus cursarán con síntomas leves y autolimitados como fiebre, tos, náusea, vómitos y diarrea. La complicación más frecuente de la infección por este virus es el síndrome de estrés respiratorio, y si uno toma a todos los pacientes en el fondo y los mete en el mismo saco, lo que está reportado en la serie es una mortalidad relativamente baja, de un 1.4, un 2.3% del total de pacientes, y en la literatura se habla de un riesgo bajo, relativamente bajo, de hospitalización, pero que en el fondo, en UCI, que va más o menos entre el 5 al 12%. Sin embargo, es muy importante, ya que aquellos pacientes que lleguen a la UCI producto de un síndrome de distrés respiratorio provocado por este virus, 9 de 10 pacientes aproximadamente van a requerir ventilación mecánica de tipo invasiva con un tubo endotraqueal o una traqueostomía. Entonces, en el fondo, de los que llegan a la UCI, que si bien podrían no ser muchos en comparación a otras situaciones, casi todos, se podría decir, van a requerir intubación y manejo de la vía aérea de forma invasiva. También contextualizando, si uno habla de la era pre-COVID, en la literatura, antes de que ocurriera el COVID, se consideraba, y hay un montón de estudios en el fondo que apoyan la realización de una traqueostomía en el contexto de un paciente intubado entre los 7 y 14 días, llamando a esto una traqueostomía precoz, debido a que está demostrado que, obviamente, la gran mayoría de los pacientes en que esto se realiza, uno puede tener un winning exitoso y además disminuir el riesgo de complicaciones y mortalidad comparado a la mantención prolongada del tubo endotraqueal. El 2019 inició de forma mundial la pandemia, pero en el fondo no es que la literatura haya cambiado las recomendaciones al respecto. Sin embargo, hay ciertas consideraciones que hay que tener, obviamente, porque esta es una cirugía, la traqueostomía, que se hace directamente como en la fuente de contagio más importante que tiene la persona que está infectada de COVID, que es su vía aérea central. Em, Luego de que empezó la pandemia, han habido múltiples publicaciones para contar las experiencias en el fondo que están teniendo distintas UCI en el mundo, la gran mayoría de China y del norte de Italia. ¿Cuál es la situación actual en la UCI del mundo? Que no es que sea una recomendación, sino que simplemente qué es lo que está pasando, independiente de que la recomendación que leí recién no es que haya cambiado. Lo que se está viendo actualmente es que se están posponiendo las traqueostomías hasta que idealmente el paciente no requiera ventilación en prono, principalmente por la dificultad y los riesgos realmente fatales en el fondo que podría tener una decanulación accidental, que es mucho más frecuente en posición prono. Y también se está postergando en el fondo la traqueostomía de forma ideal hasta que el paciente ya no sea contagiante para el personal. Y que hay que tener en fondo en consideración que cuando uno en general dice, no, este paciente ya lleva X cantidad de días, no está contagiando, eso es basado en estudios principalmente de cuánto dura el virus en la salida. Pero tenemos que considerar que en la tráquea el virus dura más. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo en las UCI? Que debido a todas estas razones y más en el fondo, los pacientes que están requiriendo una intubación endotraqueal tienen en promedio 3 a 4 semanas de intubación, con 17 días promedio. Si uno combina las series más grandes que se han publicado, los pacientes están intubados en la UCI 17 días en promedio, que vemos que es una semana más de lo que está recomendado en el fondo antes de que todo esto pasara. Por esto, y en el fondo secundario a esto, y debido a la saturación de los sistemas de salud, debido a que muchos pacientes, muchas vías aéreas de muchos pacientes están siendo manejados por personas que, si bien no es que lo hagan mal, la especialidad que desarrollan no les otorga una experiencia suficiente para poder disminuir de forma significativa todas las complicaciones de la intubación, de la ventilación, etc. Eso principalmente. Lo que vamos a ver en el fondo en los años venideros, 1, 2, no sé cuántos años más en el fondo,
pero la Sociedad Europea de Laringología lanzó un paper como de alarma o advertencia en el fondo de que los próximos años debiéramos, en teoría, ver un aumento tremendamente importante de la incidencia de las lesiones laringeas y traqueales secundarias a la intubación. Y en nuestra especialidad en específico, obviamente, tenemos que conocer este tema y saber manejarlo, porque probablemente muchos de nuestros pacientes van a tener esto o nos van a llegar a consultar por esto. Respecto a la fisiopatología del daño por la intubación, acá tenemos un esquema que en el fondo nos muestra en distintos puntos, tanto de la laringe como la tráquea, los daños posibles que puede generar la intubación. Vemos que a nivel de las bandas ventriculares se puede generar edema por apoyo del tubo o también dislocaciones de la articulación cricoaritenoidea. A nivel de la glotis se puede generar debido a la presión del tubo lesiones de distinto grado como necrosis, granulación, estenosis, dentro de otras, y también en el fondo esta estenosis probablemente por cicatrización. Y ya en la tráquea, en el fondo, podemos ver que por la presión del CAF o posición del tubo puede haber daño en el nervio laríngeo recurrente, sobre todo en el izquierdo por su trayecto. También puede haber traqueomalacia o daño a la estructura en el fondo cartilaginosa de la tráquea. Y obviamente las mismas lesiones que se pueden ver en la glotis se pueden ver también en la mucosa traqueal debido a la presión del CAF. O también, obviamente, a daño por el paso directo del tubo propiamente tal. Y en el esquema de la derecha tenemos básicamente lo mismo visto desde otro ángulo. ¿Cómo estamos? Yendo a la fisiopatología un poco más específica del daño traqueal, acá vemos un esquema en el fondo donde hay un tubo endotraqueal con el CAF inflado y vemos como un aumento de lo que sería la pared traqueal. Vemos que la mucosa traqueal en el fondo está aplastada por el CAF y que con una presión de más de 30 milímetros de mercurio, ya los capilares de la tráquea se van a ver obstruidos, se va a generar una estasia venosa, una isquemia local, que va a terminar generando en el fondo que se desarrolla en la zona tejido de inflamación o de granulación. Luego esto evoluciona a una ulceración de la mucosa, a una pericondritis, luego a una condritis y a una necrosis isquémica de los cartílagos traqueales, que tanto por la destrucción que puede generar malasia como por la cicatrización patológica que puede tener, va a generar finalmente una estenosis de distinto tipo, ¿ya? Y está demostrado que, por ejemplo, tener un CAF inflado a 50 milímetros de mercurio por 15 minutos ya genera una necrosis isquémica local en la tráquea. Entonces hay que ser súper cuidadosos si es que nos toca intubar o hacer traqueostomía de, ojalá pedir un cafómetro y medir el CAF porque está demostrado que esto es considerablemente más certero que tocar el CAF con los deditos. Sin embargo, si bien la presión del CAF es el mecanismo principal de este tipo de lesiones, tenemos otros que contribuyen más que nada en el fondo a que haya una inflamación y luego cicatrización patológica del tejido traqueal, que son infecciones locales, por ejemplo, principalmente por estasia de las secreciones sobre el CAF, en pacientes en que se ventilan o se intuban en condiciones de hipotensión, también va a contribuir esto a que se genere una estenosis de la tráquea. La administración de esteroides en altas dosis durante la generación del daño también contribuiría. La sensibilidad que cada uno de nosotros pueda tener en el fondo de forma, no sé si idiosincrática, pero propia a los materiales del tubo propiamente tal y de la esterilización que se hizo con que se le hizo al tubo. Y también hay que considerar que hay una reacción de carácter idiosincrático en cada paciente, en que, por lo cual no todos van a presentar estenosis y hay algunos que presentan estenosis con mínimo estímulo y otros que tenían gran estímulo, intubación prolongada durante alto tiempo, no las presentan. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que están demostrados en la literatura para presentar este tipo de lesiones? Si nos vamos a la situación post-intubación, el tiempo de intubación sin duda es importante. El promedio de los pacientes, el promedio de tiempo de intubación que presentan los pacientes que tienen una estenosis traqueal luego de esto es de 14 días. Sin embargo, no se ha logrado demostrar que hay una relación del tiempo de intubación con el largo de la estenosis y tampoco el tiempo de intubación con el tiempo que se demora la persona en presentar síntomas. El tamaño del tubo está demostradísimo que es un factor de riesgo a medida que, o sea, no a medida que, pero en el fondo si uno usa tubos más grandes de los que se debieran utilizar para cada persona, el riesgo aumenta de forma considerable. El evento de una reintubación también hace más propenso al paciente a tener una estenosis de la tráquea. La presión excesiva del CAF sale descrito como un factor de riesgo, pero en realidad es como el mecanismo causante fisiopatológico. La obesidad, que me voy a detener acá en este punto un poquito después, y la radioterapia previa.
El reflujo gastroesofágico lo puse ahí como en letras especiales y con una signo de pregunta, porque en el fondo es controversial la evidencia que hay al respecto. No se sabe bien si es un factor de riesgo o no, y no se ha podido demostrar nada en el fondo así de forma certera de que esto sí es un factor de riesgo para presentar estenosis de la tráquea luego de estar intubado. ¿Por qué la obesidad es tan importante? Para calcular el tubo endotraqueal que se requiere para ventilar a una persona, en general los parámetros que más importan son el género en el fondo, hombre, mujer, y la altura del paciente, ¿ya? Hay muchos estudios que han tratado de correlacionar el tamaño de tubo endotraqueal ideal de un paciente con el peso de los pacientes y no han logrado una demostración así, no sé cómo decirlo, en el fondo con evidencia de buena calidad, eh, respecto de que mientras más gordo el paciente necesita un tubo más grande. Y de hecho, hay estudios que han demostrado sin significancia estadística una tendencia a que en los pacientes muy obesos la tráquea sea de un calibre menor a lo que debiera ser si ese paciente con esa misma estatura no fuera obeso, y principalmente debido a que hay fenómenos de malasia en pacientes que son muy obesos por el fondo el peso mismo de la vía aérea y de los tejidos alrededor. Entonces, en el fondo, también esto está estudiado, está reportado de que a los pacientes obesos siempre, o la gran mayoría de las veces, tanto equipos expertos como equipos que no tienen tanta expertise, tienden a sobreestimar el tamaño del tubo por el solo hecho de que el paciente es obeso sin fijarse en la altura del paciente, en la estatura del paciente. Así que por eso la obesidad en el fondo es un factor de riesgo. Luego, si nos vamos a post-traqueostomía, una traqueostomía tardía, más de 10 días de un tubo endotraqueal, va a ser un factor de riesgo para presentar una estenosis luego de esta traqueostomía. La obesidad nuevamente aparece como factor importante debido a que son pacientes que en general en promedio están más tiempo intubados y, como dijimos, en el fondo se tienden a usar tanto tubos como cánulas más grandes de lo normal y de lo necesario. En un análisis uni y multivariado se determinó que la utilización de una cánula de traqueostomía mayor a 6 al momento de hacer la traqueostomía, es decir, si la primera cánula que nosotros le ponemos al paciente es mayor a número 6, eso por sí solo es un factor de riesgo para una estenosis traqueal post-traqueostomía. El mismo comentario en el fondo con la presión excesiva del CAF. Y también en estudios se ha visto que cuando las traqueostomías son realizadas por profesionales especialistas y no especialistas, que no son de otorrinolaringología, se podría decir que esto es un factor de riesgo para la estenosis traqueal post-traqueostomía, al igual que la técnica percutánea. Acá abajo puse algo en negrita, que es el flap de Bjork, que en el estudio más grande que se ha hecho para determinar los factores de riesgo de estenosis traqueal post-traqueostomía, el flap de Bjork resultó ser un factor protector, ¿ya? Y los autores de ese mismo estudio argumentan que los puntos piel tráquea piel, sin haber sido demostrado como un factor protector, sí serían útiles principalmente porque fijan la tráquea y no permiten este movimiento exagerado que a veces se da con la tos, con la misma respiración, con la risa, al intentar fonar en el fondo. Y eso también protegería de que la cánula no esté en movimiento, no esté apoyada contra las paredes traqueales y en el fondo, o sea, no de forma excesiva ni de forma dañina. Y esto generaría, entre comillas, menor incidencia de estenosis traqueal post-traqueostomía. ¿En cuántos pacientes ocurre esto? De aquellos pacientes que van a recibir una intubación, generalmente por ventilación mecánica, las grandes series, y el doctor que se podría decir un poco que la lleva en esto, es un doctor que se llama Hermes Grillo, y que él durante los años 70, 80 y 90 un poco acuñó y demostró en el fondo la factibilidad de resecar segmentos de la tráquea, y es por eso que es el quien tiene hasta, yo creo, el día de hoy, las series más grandes de pacientes relativas a este tema. Y en sus propias distintas series, él relata en el fondo una incidencia de un 0,6 a un 21%, que en el fondo es el límite superior, es similar a publicaciones de otros autores que también le incluyen a él, en que se habla de que la incidencia sería de un 10 a un 20% de los pacientes intubados. Ahora, ¿cuántos de estos pacientes nosotros vamos a lograr pesquisar realmente porque producen síntomas? Es como un 2% de los pacientes que van a tener en el fondo una estenosis, es decir, vamos a tener un gran porcentaje de estenosis traqueales por intubación que no alcanzan un diámetro suficiente de constricción de la vía aérea para generar síntomas y por ende no los vamos a pesquisar. Si nos vamos a la estenosis post-traqueostomía, Lee demostró en su serie un 2,8% de incidencia. Otras series grandes también demuestran un 1,5, un 1,7, y si uno se fija
la incidencia de la estenosis post-traqueostomía es similar a la incidencia, similar entre comillas en el fondo, a la incidencia de pacientes sintomáticos post-intubación. Entonces Lee, que es el autor principal de este trabajo, argumenta en el fondo que él sospecha que la estenosis traqueal post-traqueostomía es similar en comparación respecto a la incidencia con la post-intubación, ya que en el fondo los estudios que se hicieron para determinar este 2.8 específicamente fue de carácter retrospectivo, y estos son seguimientos de pacientes que en el fondo se ve cuántos hicieron algún grado de estenosis y luego de estos cuántos presentaron algún grado de síntomas, ¿ya? Entonces, en el fondo, por eso los autores argumentan que la incidencia de estenosis de la tráquea post-intubación y post-traqueostomía sería comparable, y que en el fondo esta diferencia en los porcentajes, porque acá en los estudios retrospectivos se cuentan solo los pacientes que presentaron síntomas. Respecto a cómo nos va a llegar el paciente, cómo vamos a enfrentar nosotros al paciente, la interconsulta, etc. Generalmente, o sea, siempre en realidad, va a ser un paciente que va a tener antecedentes de intubación o de una traqueostomía por un tiempo variable. De los pacientes, como dije, que presentan estenosis de la tráquea, el promedio de intubación son 14 días, más o menos 5, y de aquellos que presentan la estenosis secundaria a una traqueostomía hay que tener en consideración esto que es muy importante. La mayoría de las series antiguas realizaban un año de seguimiento, sin embargo, la más nueva, que está de Lee, realizó seguimiento a 5 años, y en el fondo se dieron cuenta que el promedio de días diagnósticos, o sea, el promedio de días de entre que se realiza la traqueostomía hasta que se realiza el diagnóstico de la estenosis traqueal post-traqueostomía es de 409 días, que es más que un año. Entonces, en el fondo, tenemos que estar atentos a eso. En general, se habla de que el antecedente es relevante al caso si es que se ha presentado en los últimos 2 años. Asociado a este antecedente, que obviamente nos va al tiro prender las alarmas respecto a que el paciente puede tener algo en la vía aérea, vamos a tener ciertos síntomas y signos que se van a dar cuando la obstrucción de la vía aérea sea mayor de un 60 o 75, y dependiendo de los autores que lo digan, del lumen traqueal. Y en general, la clínica, o como la caricatura, estereotipo de este paciente, va a ser el paciente con antecedente de intubación o traqueostomía, que tiene un cuadro de disnea aguda o crónica asociada a estridor, asociada o no en el fondo, a estridor, tos, hemoptisis, en casos muy, muy graves, cianosis, y también puede que estos pacientes nos lleguen derivados del área de broncopulmonar, como un paciente que inició tratamiento o que se le hizo un diagnóstico de asma y ha respondido mal al tratamiento, ¿ya? Eso también es bastante frecuente. Una vez que nos llegue el paciente y nosotros ya tenemos en el fondo la sospecha, al menos clínica o por historia, debemos realizar obviamente una evaluación diagnóstica, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de realizar la evaluación diagnóstica en este tipo de lesiones? En el fondo, obviamente, es confirmar nuestra sospecha de que el paciente tiene una estenosis de la vía aérea, pudiendo haber muchas otras, o sea, no sé si muchas, pero en el fondo otras causas, como estenosis de la laringe propiamente tal, que pueden dar síntomas similares. Y obviamente vamos a querer caracterizar si es de es laringotraqueal, solo laringe, solo traqueal, etcétera. Pero principalmente vamos a realizar una caracterización específica del segmento estenótico, ¿ya? Vamos a medir distancias, como el largo de la estenosis, la distancia que hay desde los pliegues vocales hasta que inicia esta estenosis, y en caso de que de entrada estemos pensando que vamos a necesitar resecar un segmento traqueal, debiéramos medir aproximadamente o estimar cuánto es la longitud de este segmento a resecar, porque eso también va a tener implicancias en nuestro manejo. Además de cuánto mide en largo, etcétera, tenemos que ver el tipo, ¿ya? Vamos a ver que no todas las estenosis traqueales son iguales y no todas, en el fondo, le confieren al paciente el mismo pronóstico. Tenemos que describir la lesión, cómo se ve, cómo en el fondo eh, disminuye el calibre de la vía aérea, y también tenemos que fijarnos en algo que es muy importante, si es que es una estenosis que es única o múltiple. Respecto a la severidad, en el fondo, por severidad entendemos del área de sección, en el fondo, de la vía aérea, cuánto tengo yo de obstrucción. Y también algo que es tremendamente importante de determinar en nuestra evaluación diagnóstica es si hay o no malasia. Entonces, teniendo al paciente en el fondo con una sospecha ya más o menos importante, nuestro gold estándar de evaluación va a ser la endoscopía flexible, que en la literatura se escribe que es la traqueobroncoscopía flexible, bajo sedación, en donde vamos a obtener una imagen como la que podemos ver acá a la izquierda. Y en el fondo, independiente de que este método sea el gold estándar, sabemos que tiene algunas limitaciones, ¿ya? Por ejemplo,
En el caso que vemos acá, si es que esa estenosis fuera de menor tamaño que el instrumento que se está utilizando para mirar, nosotros llegaríamos hasta lo que estamos viendo en pantalla y no tendríamos idea de cómo evoluciona la estenosis hacia distal, cuánto mide, cuánto termina, etcétera, y no sería evaluable desde el punto de vista endoscópico, ¿ya? También hay que considerar, obviamente, que es un procedimiento invasivo, que requiere sedación local, por lo menos, sedación, perdón, y que también tiene escrito en la literatura un 0,8% de morbilidad. Es por eso que hoy en día, y en realidad no como reemplazo, sino que como un complemento importante a lo que es la visualización directa de la lesión, donde vamos a poder ver también texturas y otro tipo de diferenciaciones que en las imágenes no se pueden hacer, vamos a solicitar una tomografía computada de la vía aérea, de cuello y tórax, o de cuello en el fondo, dependiendo de dónde esté localizada la estenosis, porque obviamente vamos idealmente a haber hecho una endoscopía, por lo menos con una nasofibroscopía, para tener en el fondo, caracterizar la lesión en un setting inicial, en nuestra especialidad digo, y esta tomografía computada como mínimo debiera solicitarse con reconstrucciones coronales y sagitales, pero hoy en día hay muchos autores y publicaciones bastante recientes que abogan el uso de distintas técnicas de reconstrucción en base a imágenes obtenidas por tomografía axial computada, o sea, por tomografía computada, perdón. ¿Y por qué no axial? En el fondo porque son técnicas distintas de obtener las imágenes. Por ejemplo, está lo que es el TAC espiral, o la tomografía computada espiral en realidad, y mediante los software que manejan en el fondo las personas que realizan este tipo de exámenes, podemos hacer dos cosas. Uno, son reconstrucciones en 3 dimensiones multiplanares, es decir, podemos crear un lumen de la vía aérea como vemos en esta imagen que estoy mostrando acá, en donde vamos a ver la estenosis independiente de si el instrumento logra o no pasar, y vamos a poder caracterizar de buena manera, de todos los ángulos y de todas las visiones en el fondo, la estenosis de la vía aérea. Y también, si a esto, que es una reconstrucción multiplanar, nosotros le agregamos como un carácter de corte axial en donde nosotros podamos ir navegando, se va a, de una u otra forma en el fondo, desconozco el detalle técnico, pero se puede realizar algo que se llama una endoscopía o broncoscopía virtual. Este examen, que es en base a una tomografía computada, nos va a dar imágenes como las que vemos a la derecha, donde uno puede navegar a través de la estenosis y de la vía aérea, pero en el fondo tiene algunas desventajas, como no poder tomar biopsias ni poder hacer ningún tipo de procedimiento, que no distingue colores, como podemos ver acá, y tampoco distingue texturas. Sin embargo, si suponemos, por ejemplo, que acá no nos habría pasado un fibrobroncoscopio, esta es una técnica tremendamente útil para poder caracterizar de forma completa la estenosis. Ahora, es un examen que no es operador dependiente. La sensibilidad y especificidad alcanza el 100 y 99% para identificar estenosis de la vía aérea central. Sin embargo, como dije, tiene ciertas limitaciones, a pesar de que es un procedimiento no invasivo. Y sí se ha visto algunos estudios que esta técnica podría ser un poco menos eficiente en el fondo en detectar estenosis muy, muy críticas de la vía aérea, como por un efecto de artefacto del sistema en el fondo, y es por esto que algunos reportes muestran un bajo valor predictivo negativo. Sin embargo, a pesar de todo esto, y como hay publicaciones que tienen resultados bastante buenos, diría yo, y comparables casi al gold standard, es que algunos autores hoy en día en un cierto setting de paciente específico consideran y abogan en el fondo que la endoscopía virtual y las reconstrucciones multiplanares como un conjunto en el fondo serían incluso un sustituto de la traqueobroncoscopía flexible. ¿Ya? Los autores que postulan esto han determinado en estudios comparativos, comparando en el fondo estos métodos de imágenes contra la endoscopía flexible y contra la visualización en pabellón, que también va a ser obviamente una herramienta que siempre vamos a tener que tener a mano y que debiera realizarse. De hecho, una revisión de vía aérea, solo revisión, antes de plantear cualquier tratamiento. En comparación, las imágenes con el gold standard, se ha visto que las imágenes tienen una sensibilidad que rodea el 94, 99, 97%, con una especificidad del 100% en esta comparación. Ahora, respecto de cuando ya en el fondo, disculpen, tengamos caracterizada la estenosis, digamos, ok, perfecto, esta es una estenosis puramente traqueal, no tiene un componente laringio, y el diagnóstico está hecho en el fondo.
y ya está caracterizado y ya tenemos en el fondo los datos que queremos tener. Vamos a clasificar la estenosis en el fondo, o uno en general lo que hace con las patologías trata de clasificarlas para que ojalá estas clasificaciones en el fondo me orienten a qué es lo que tengo que hacer, cuál es el pronóstico del paciente, etc. El único problema es que en este tipo de patologías hay muchísimos sistemas de clasificación, por nombrar algunos en el fondo puse acá a la izquierda. Hay autores en la literatura que utilizan la clasificación de Cotton, que fue hecha para pacientes pediátricos, principalmente para estenosis subglótica, como la que vemos acá en el fondo, pero que no está validada para estenosis de la vía aérea central, sobre todo distal. Sí, hay autores que la utilizan harto para la que es la tráquea más proximal, pero de todas formas, en el fondo, a pesar de que en la clasificación original igual se solicita que en el informe o en la clasificación en el fondo se diga dónde está la estenosis, vemos que es una clasificación que toma en cuenta solo el área de sección de la vía aérea y nada más en el fondo, ¿ya? Em, También está la clasificación de Grundfast, que es la que vemos acá, que divide la estenosis de la tráquea en 4 etapas, dependiendo si es que comprometen subglotis exclusivamente, en el fondo es una clasificación de estenosis subglótico-traqueales, y dependiendo en el fondo de si es más o menos de 1 centímetro de la subglotis o de la subglotis y la tráquea o de toda la subglotis, en el fondo van a haber distintas etapas. Y tenemos muchas más en el fondo, sin embargo, ninguna de estas es el gold standard, ninguna de estas ha logrado demostrar asociación a distintos outcomes, ya sea quirúrgicos o no. Por lo tanto, en el fondo, estamos un poco de manos atadas con el tema de las clasificaciones y tenemos que ver cuál elegir en el fondo. Y yo les voy a presentar una que luego de leerlas, todas las que están acá, creo que es lejos la más completa. Si bien no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con el paciente, vamos a tener otras herramientas para poder decidir el manejo. Y en el fondo es una clasificación que, si uno lo piensa y piensa que nosotros vamos a empezar a ver esto de manera frecuente, sería útil siempre tenerla en la ficha, ¿ya? Esta es la clasificación de Freytag. Lo primero que hace esta clasificación, y que a mi parecer es bastante útil desde el punto de vista del enfrentamiento a estas lesiones, es dividirlas en estenosis de la tráquea, estructurales o dinámicas o funcionales, ¿ya? Las estructurales se dividen en 4 tipos: aquellas que son una estenosis por un componente exofítico o intraluminal, aquellas que son por compresión extrínseca, aquellas que son por una distorsión de la vía aérea y aquellas que son por una cicatrización o contracción de la vía aérea, que es de las que yo estoy hablando en el fondo. Y aquellas dinámicas se van a ir en 1 o 2, dependiendo el tipo 1, si es que hay presencia de malasia, lo cual también es súper importante. Y el segundo es un tipo específico de obstrucción dinámica, que es dependiente de la pared posterior de la tráquea, en donde la pared posterior de la tráquea colapsa hacia el lumen de posterior hacia anterior. Entonces, acá en el fondo, respecto de los tipos de estenosis, ellos entregan una clasificación o unos esquemas en el fondo que son útiles para entender en el fondo cuál es la etiología de la estenosis traqueal. Acá vemos lo mismo que estaba diciendo recién. Vemos en el fondo un tumor intraluminal, una distorsión de la vía aérea. Acá hay una compresión externa, por ejemplo, por linfonodos o tumores. Acá hay una cicatrización con una contracción de la vía aérea. Esto es lo que se conoce, esto es anterior, posterior y lateral en el fondo. Esto es lo que se conoce como una tráquea en vaina de sable, que es cuando en el fondo, por una malasia casi de toda la pared anterior, las paredes laterales colapsan y la pared anterior se prolonga en el fondo en un sentido como antero-posterior, hacia adelante, y se genera esta tráquea en el fondo en esta forma, que hay muchas publicaciones al respecto y aparentemente requeriría un manejo como específico del fenotipo. Y acá tenemos en el fondo, considerando esta como media luna fuera del lumen traqueal, tenemos una pared posterior que acá vemos que no está bombada, acá vemos que sí está bombada. Acá tenemos una estenosis web-like, que en el fondo es una estenosis abrupta, circunferencial, generalmente rígida, de origen cicatricial también, pero que en el fondo es importante diferenciar del resto porque va a tener un pronóstico distinto. Y cuando hay en el fondo patologías mediastínicas, tumores mediastínicos o pulmonares, puede haber tracción de la vía aérea generando en el fondo este pandeo, que en el fondo es el fenómeno en el cual un tubo se estrecha, si yo lo estiro en el fondo un tubo flexible, y vamos a tener una estenosis tipo, como si dice, reloj de arena. Acá en el fondo tenemos el correlato como nasofibroscópico o fibrobroncoscópico de esta clasificación.
un tumor intraluminal, una distorsión de la vía aérea, en donde la vía aérea está doblada. Acá una compresión extrínseca, donde vemos que las paredes traqueales se ven más o menos normales, pero la vía aérea está totalmente comprimida. Acá, al contrario de acá, se ve una gran cicatrización patológica. Acá tenemos la tráquea en vaina de sable, un abombamiento de la membrana posterior, una estenosis tipo Webb, y acá una radiografía de un paciente con una estenosis en reloj de arena. Lo segundo que hace Freytag es darle un porcentaje de estenosis, en el fondo, a la estenosis, valga la redundancia, según los porcentajes que vemos acá. Entonces ya tenemos más o menos el tipo de estenosis, cuánto obstruye, y ahora la vamos a localizar, que esto es muy importante. La vía aérea central la divide en 5, tráquea superior, media inferior y ambos bronquios principales, y a cada uno de ellos le asigna un número. Luego de realizar todo esto, en el fondo, vamos a tener lo siguiente. Este, en el fondo, es como un esquema que ellos proponen y tienen en su página web para, en el fondo, compartir y descargar de forma gratis. Proponen que se imprima esto y vaya en la ficha del paciente. Vemos acá que, en el fondo, en base a qué exámenes hicimos el diagnóstico y, en el fondo, documentando el tipo de estenosis al cual nos vamos a enfrentar, vamos a localizarla en los distintos segmentos de la tráquea o bronquios principales. Obviamente esto ya no es de nuestro resorte, pero sí principalmente el tercio superior y medio de la tráquea. Nosotros deberíamos ser capaces de manejarlo. Y a cada segmento se le va a ir dando un número, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos una estenosis de los 2/3 superiores de la tráquea que compromete un 75% y bajo esto el resto es normal, tendríamos una estenosis 33000. Entonces, finalmente, obviamente esto no es para que uno se lo aprenda de memoria, pero otorga, en el fondo, una codificación o un lenguaje que podría ser utilizado como un lenguaje común para hablar de estenosis de la vía aérea central a distintos niveles. Ahora, el manejo. ¿Cómo debemos mentalizarnos para enfrentar una estenosis de la tráquea secundaria, intubación o traqueostomía? La estenosis de la tráquea secundaria, estos procedimientos se dividen, según una serie de criterios que están en la literatura, en simples o complejas, ¿ya? Aquellas simples, puse solo acá en los recuadros verdes en los criterios en que yo diría que casi todos, por no decir todos, los autores que hablan de este tema están de acuerdo en estos criterios. Hay otros criterios que algunos utilizan para considerar como simple o compleja, pero son, en el fondo, como reportes de repente o de grupos como en particular. No son cosas aceptadas ni que estén, en el fondo, en toda la literatura de forma transversal, como sí lo están estos criterios de acá. Entonces, serán simples aquellas estenosis traqueales que tengan un segmento menor a 1 centímetro, y muy pocos autores dicen que podría darse hasta 2 centímetros en el fondo este corte, pero el corte más utilizado es 1 centímetro, en que el daño esté solo en la mucosa y que, debido a que no hay daño del marco cartilaginoso de la vía aérea, vamos a tener una ausencia de malasia, ¿ya? Y serán estenosis traqueales complejas, aquellas mayores de 1 o 2 centímetros, principalmente mayores de 1 centímetro, aquellas que tengan malasia o daño en los cartílagos, y también se manejarán como estenosis complejas, dándole énfasis a la parte más compleja, valga la redundancia, de aquellas estenosis que son multinivel, ¿ya? Entonces, respecto de las alternativas de manejo, ya teniendo, en el fondo, este enfrentamiento listo, o sea, yo me estoy enfrentando a una estenosis simple o compleja, vamos a tener una serie de alternativas de manejo, que cabe mencionar que el manejo de estas lesiones es quirúrgico, es un manejo quirúrgico, ¿ya? En distinto grado, con distintos procedimientos, sí, pero en el fondo no hay reportado absolutamente ningún tratamiento puramente médico para curar a estos pacientes. El manejo quirúrgico se va a dividir principalmente en dos grandes grupos que pueden utilizarse, en general se utilizan por separado, pero hay reportes de que se pueden utilizar en conjunto. Vamos a tener, por un lado, el manejo endoscópico, que va a consistir básicamente en la dilatación mecánica, ya sea con balones o con broncoscopios, de la estenosis, y que puede estar o no asociado a todas las otras técnicas. En el fondo, el manejo endoscópico en general nunca va a ser algo como único, una única técnica. En general se mezclan cosas, se mezclan dilataciones con incisiones en la mucosa con láser o con técnicas frías. En algunos pacientes se hacen dilataciones y luego se ponen stentings, en otros se hace láser y luego se pone stent. Entonces, en realidad, es una mezcla de estos manejos, ¿ya?
y el abordaje abierto, que es el gold standard de manejo quirúrgico de esta patología hasta el día de hoy, es la resección traqueal y anastomosis primaria. Existen otras alternativas ya que las vamos a conversar, que son las traqueoplastías y lo que en la literatura se entiende como traqueoplastía, que en el fondo es un concepto que es medio amorfo, ya que hay gente o autores que le dicen traqueoplastía a la resección traqueal con anastomosis, entonces en el fondo ahí se pierde un poco, se hace como heterogénea la literatura, pero sí hay autores que diferencian el concepto de traqueoplastía propiamente tal de una resección traqueal. Y por mencionarlo en realidad, y porque es como lo más moderno, por decirlo así, respecto al manejo de estos pacientes, cuando ya no nos queda así perdón, ninguna alternativa y son pacientes que ya han sido operados muchas veces, por ejemplo, que ya tienen una resección importante, etcétera, está lo que se conocen como los trasplantes de tráquea, ya sea cadavérico o con, y no son impresiones 3D propiamente tal, pero en el fondo son prótesis hechas a medida, recubiertas por células madre o en algunos casos recubierto por tejido heterotópico del paciente también, por ejemplo, Omento. Pero en el fondo no me voy a referir en detalle a estas técnicas, ya que son cosas que están casi que a un nivel experimental todavía y en su momento, si es que en algún momento se estandarizan, etcétera, podremos hablar de ellas. Entonces, ¿cómo vamos a decidir qué manejo ofrecerle al paciente? Obviamente eso es lo más importante. Dejando la estenosis subglótica o laringeas de lado y quedándonos solamente con la estenosis puramente traqueales, lo primero que vamos, o que en el fondo postula esta publicación, que es una publicación que se llama Manejo de la estenosis traqueal postintubación, dos puntos, indicaciones apropiadas generan diferencias en los outcomes. Entonces es un nombre que al tiro te orienta a que en el fondo este grupo trató de clasificar la estenosis y ver cómo podíamos obtener los mejores outcomes y las mejores recomendaciones. Si la estenosis es netamente traqueal, lo primero que nos vamos a tener que fijar es que si hay o no malasia, ¿ya? En caso de que haya malasia, si la estenosis es menor de 4 centímetros, se hace una resección con anastomosis, y si es mayor a 4 centímetros, se hace lo mismo, pero se deben realizar maniobras de liberación traqueal, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, vamos a nombrarlas más adelante en realidad. Si la estenosis netamente traqueal no tiene malasia, vamos a empezar a hablar el lenguaje que ya conocemos, que es si es que esto es una estenosis simple o compleja. Si es que esto es una estenosis simple, vamos a entrar, o sea, de entrada vamos a intentar dilatar a este paciente o realizar métodos endoscópicos, y en caso de que fallen, vamos a ir al gold standard, o en caso de estenosis traqueales sin malasia, pero que cumplen otros criterios de complejidad en el fondo, y es una estenosis compleja a pesar de no haber malasia, vamos a realizar también una resección y una anastomosis, ¿ya? Cabe mencionar que este algoritmo, en el fondo, que considera tantas variables, es en pacientes que pueden tolerar la cirugía. Es decir, esto y esta publicación divide como antes de incluso empezar a pensar en el manejo a los pacientes, en estables que pueden soportar una gran cirugía y pacientes inestables o con bajo, o sea, con mal pronóstico de vida por la razón que sea. Y en el fondo hacen una diferenciación en estos dos grupos porque en el primero, en los pacientes que pueden soportar esta cirugía, nosotros vamos a tratar de ser más agresivos y realizar un tratamiento que ojalá a la primera nos resulte curativo y no requiramos en el fondo procedimientos repetidos. En caso de que el paciente esté inestable, si hay malasia asociada, vamos a utilizar stents, y si es que no hay malasia asociada y la estenosis es menor de 1 centímetro, como más o menos una estenosis simple en el fondo, vamos a realizar dilatación o coagulación con argonplasma, que lo hacen en algunos centros que lo tienen disponible en el fondo, y si la estenosis traqueal es mayor a 3 centímetros, también se va a colocar un stent, que puede ser removible o no removible. El único escenario en el que yo leí que se recomendaban los stents metálicos, que montones de publicaciones dicen que ya están, que no se deben utilizar por el gran daño que en el fondo le generan a la tráquea y los grandes riesgos que corre el paciente, serían pacientes que están en el final de su vida como una medida paliativa, y en los que pensamos que vamos a ponerle en stent para otorgarle en el fondo una muerte más cómoda, con una mejor calidad de vida en el fondo, ¿ya? Sería el único escenario. Entonces, empecemos hablando del manejo endoscópico, algo breve en el fondo. ¿Cuáles son los requisitos ideales de estos pacientes? Una estructura cartilaginosa indemne,
menos de 1 centímetro de largo, ojalá, y si es que vamos a colocar un stent, ojalá que sea menos de 3 centímetros la estenosis. Idealmente que la estenosis no sea circunferencial y que esté localizada exclusivamente en la tráquea. Incluso hay grupos, como McCaffrey, que refieren que estaría casi contraindicado realizar un tratamiento netamente de dilatación endoscópico en pacientes con estenosis de la laringe que tengan también estenosis de la tráquea. Pero eso principalmente. Y pongo ideales porque en el fondo no es la única situación en la que uno puede dilatar al paciente. Estamos pensando acá en un manejo endoscópico con intención curativa, ¿ya? Hay que tener en consideración que el manejo endoscópico se puede también realizar como una terapia puente a la espera o a la optimización de condiciones para una cirugía de resección traqueal. Respecto al manejo endoscópico, ya lo dije, hay múltiples alternativas y asociaciones de ellas. Acá en la derecha vemos en el fondo lo que hacemos o lo que hemos hecho en el fondo en nuestro centro, que es la dilatación mecánica mediante un balón Hércules. En general, independiente del procedimiento endoscópico que se elija, se van a requerir en el 70% de los pacientes repetir los procedimientos. Y, sin embargo, hay reportes de un éxito y porcentaje de canulación tan altos como el 100%, siempre y cuando la selección del paciente sea adecuada, ¿ya? Que es principalmente las estenosis simples. Ahora, hay literatura respecto a qué pasa si yo decido manejar estenosis complejas con un manejo endoscópico primario en el fondo, y sí las hay. Bridget y colaboradores reportaron que en los pacientes con estenosis complejas que trataron con solo dilatación o stenting, tuvieron resultados de un 17,6% de éxito, lo cual es bajo. Galucio y colaboradores también reportaron en algunas estenosis subglóticas complejas. Yo sé que esto no se sale un poco del tema, pero igual es importante entenderlo, que en aquellas estenosis subglóticas que sean complejas, que tengan lesiones mayores a 1 centímetro y que involucren la pared traqueal propiamente tal, el manejo endoscópico curativo en el fondo está contraindicado, es decir, esos son pacientes que debieran ir derechamente a algún tipo de cirugía. En general, como concepto, no está tan bien visto en la literatura que los pacientes sean manejados con procedimientos repetitivos. Ya en general lo que se busca es hacer un procedimiento que le solucione el problema al paciente. Esto es una situación ideal, obviamente, porque los procedimientos repetidos en algunos casos podrían aumentar el riesgo de vascularización de la tráquea. Y por último, mencionar que a pesar de que lo que he dicho hasta ahora es como todo en contra de manejar las estenosis complejas por endoscopía, hay que en el fondo también mencionar que hay reportes con un 100% de éxito para estenosis tipo web-like e incluso en algunos casos de estenosis complejas, por lo que finalmente el manejo endoscópico tenemos que verlo como una alternativa, ¿ya? Es decir, como una alternativa en que efectivamente en un cierto porcentaje de pacientes sí vamos a poder manejar solamente con métodos endoscópicos y procedimientos repetitivos las estenosis. Y en general, este tipo de manejo toma un gran peso en el tipo de paciente crítico, paciente muy, muy crítico, en el fondo, en que una resección traqueal por la morbilidad o por la extensión propia de la cirugía no sería posible, los métodos endoscópicos ahí son como la primera línea, ¿ya? Y también cuando las estenosis sean tan largas o tan complejas que de una u otra forma contraindiquen la cirugía, se pueden hacer dilataciones seriadas en el fondo para disminuir los síntomas del paciente y mantener una cierta permeabilidad de la vía aérea. Ahora, pasando al manejo quirúrgico abierto, algunos conceptos generales, es que la indicación más frecuente para este tipo de procedimientos, obviamente, es la estenosis traqueal por intubación o postraqueostomía. El gold standard, como ya lo dije, es la resección traqueal con anastomosis primaria, que la vamos a abreviar como RTA. Y las otras alternativas que existen son la traqueoplastía propiamente tal, está descrita la traqueoplastía en espiral y la traqueoplastía de deslizamiento o slide traqueoplasty, que es un procedimiento principalmente para niños. La traqueoplastía, en el fondo, hay ciertas recomendaciones, nada aceptado de forma universal en la literatura. Generalmente esto queda a criterio de personas con experiencia, que conocen todas las técnicas y en el fondo las han hecho y han visto cómo los pacientes evolucionan y cómo distintos tipos de estenosis. ¿Por qué digo distintos tipos? Porque, por ejemplo, la traqueoplastía en espiral está diseñada, vamos a ver más o menos qué es lo que es más adelante, pero está diseñada para lesiones tangenciales, idealmente en la unión cérvico-torácica, por ejemplo. Entonces, hay una técnica quirúrgica específica para un tipo de estenosis que se da en una zona específica. Entonces, en el fondo, finalmente, son técnicas que existen, que tenemos que conocer, porque en el fondo tenemos que tener un abanico de posibilidades más grande que solo sacar un pedazo y anastomosar. Un pedazo de tráqueo, me refiero.
Y la traqueoplastía de deslizamiento, como decía antes, es una cirugía que está ampliamente difundida y aceptada en la población pediátrica para la estenosis congénita de la tráquea. Sin embargo, hay una experiencia publicada en el Laryngoscope del año 2020, de una serie de 19 pacientes que, en un grupo que realizaba un volumen así inhumano de traqueoplastías de deslizamiento en niños, se atrevieron un poco en el fondo a manejar adultos con esta técnica y les fue increíblemente bien, ¿ya? Sin embargo, es una técnica bastante compleja y eso, pero la serie es súper interesante, incluso tienen pacientes hasta con IMC 44 operados de forma, con una sola cirugía de éxito tremendo. Entonces vamos a empezar a hablar de la traqueoplastía por sí sola, simplemente como concepto. Se hace una exposición mediante un abordaje cervical anterior. Y la traqueoplastía básicamente es, en otras palabras, abrir la tráquea, resecar la estenosis y luego cerrarla, y cerrarla de distintas formas dependiendo de cuánto lumen dejo yo finalmente. Entonces, vamos a abordar la tráquea por anterior, tipo traqueostomía, hacia obviamente dirigido a la estenosis. Vamos a marcar el límite superior de la estenosis con una fibra óptica, y en aquellos pacientes que estén traqueostomizados vamos a utilizar la fibra óptica para marcar el límite inferior. Vamos a abrir la tráquea mediante una incisión vertical, y vamos a resecar, con láser es lo que está descrito, la estenosis preservando lo que más se pueda de mucosa. Es decir, en el fondo voy a como tratar de sacar, cortar todo lo que protruye hacia el lumen, dejando mi pared lo más lisa posible. Y si yo luego de realizar el procedimiento me encuentro que el lumen que estoy dejando está entre un 50-80% del original, del lumen sano, puedo realizar un cierre primario. Sin embargo, si el lumen que yo estoy dejando va a ser menos del 50%, se pueden hacer expansiones con cartílago en la pared anterior, similar a una, en el fondo, a un split cricoide anterior, por ejemplo, pero en la tráquea. Y para esto se puede utilizar cartílago de ala tiroidea o de costilla. Ahora, otra técnica es la traqueoplastía en espiral. Acá vemos en el fondo una estenosis importante en la vía aérea, que acá la vemos en el fondo por cara endoluminal, y vemos que es una estenosis tangencial, es decir, que es de un segmento de la tráquea en el fondo, pero como de un segmento como del lado de la tráquea. Y acá en esta imagen, que espero que se vea bien, en el fondo se hace un corte en la mitad de donde está el defecto y la tráquea se gira como en espiral, por eso el nombre, y se anastomosa de esta forma, y acá vemos en el fondo el excelente resultado que da esta técnica, ¿ya? También, como dije, vamos a hablar de la traqueoplastía de deslizamiento. Un poco las conclusiones de esta publicación es que esta técnica es una alternativa a la resección traqueal y anastomosis. Generalmente se recomienda en estenosis mayores del 50% de la tráquea, ya vamos a ver por qué. Y finalmente, luego de sus 19 casos exitosos, con un éxito quirúrgico de un 95%, sin mortalidad, y en el fondo los casos que se complicaron lograron en el fondo igual de anularse en un promedio de 40 días, eh, se considera en el fondo, y los autores la postulan como en realidad un salvataje post-resección traqueal y anastomosis, sobre todo en pacientes obesos que tienen traqueomalacia asociada o en pacientes con comorbilidades severas. Y principalmente lo de las comorbilidades severas es porque el grupo de ellos, lo que ellos presentaron, estos 19 pacientes, creo que, no sé, algo así como 15 o 19, ya tenían una resección traqueal con anastomosis previa, y el IMC de los pacientes era altísimo. Como les dije, había un paciente, el más gordito, tenía un IMC 44. Y por eso en el fondo ellos dicen que es una técnica que sería segura incluso considerando la obesidad y las comorbilidades severas del paciente. Y la técnica finalmente es que luego de resecar la estenosis en el fondo, se hace esta escotadura en la pared anterior de la tráquea, del extremo proximal, y en el extremo distal se hace lo mismo en la pared posterior. Y vemos acá que hay como un prepicado, que en el fondo si uno lo sigue y lo analiza, hace que esto acá se abra, y esto acá se abra, y se pueda anastomosar la tráquea como por deslizamiento, en el fondo, por eso la técnica se llama así. Muy buenos resultados, y hay que conocerla porque es una alternativa a pacientes en que la resección traqueal con anastomosis pudiera no funcionar. Acá tenemos una foto de una estenosis de la tráquea que se ve que es como multinivel, en el fondo tiene varios niveles, esto anterior, esto posterior, y vemos que no se observa la carina hacia distal. Y acá vemos luego de una traqueoplastía de deslizamiento,
cómo se ve el lumen de la tráquea. En el fondo la forma de la tráquea es adecuada, los anillos mantienen en el fondo esta forma como de herradura con la pared posterior acá, y acá ya vemos la tráquea y casi los dos bronquios principales. Entonces, pasamos por último en las técnicas quirúrgicas a hablar del gold standard, ¿ya? Que es la resección traqueal y anastomosis. ¿Cuál es el desafío técnico de esta cirugía? ¿Cuánto puedo sacar yo de tráquea? En otras palabras. Ese en el fondo es lo difícil. La serie más grande que investigó esto fueron Wright y colaboradores, quienes determinaron luego de una serie de análisis, etcétera, y su experiencia propia, que uno puede resecar de forma relativamente segura de 4 a 6 centímetros de tráquea. Y llevando esto, porque obviamente no todas las personas son iguales, llevando esto a términos de porcentajes del largo de la tráquea, en los pacientes pediátricos vamos a poder resecar un 30% de la tráquea sin problema entre comillas, y en los adultos hasta el 50% de la tráquea. Y es por eso que la traqueoplastia de deslizamientos, ellos la postularon para pacientes que tienen estenosis de más de un 50%, yo no le puedo sacar más de la mitad de la tráquea a un paciente, teóricamente hablando. Lancaster y colaboradores también aportaron a esta discusión porque vieron que tumores primarios de la tráquea que llegaban hasta 4 centímetros era factible resecarlos de forma, o sea, resecarlos y hacer una anastomosis de forma primaria. Y lo mismo vieron Wright y Blasberg en series posteriores, en el fondo, que también 4 centímetros sería como el corte para el caso de tumores, y en el fondo para el caso de estenosis benignas, los porcentajes que están acá arriba. Y otro concepto que hay que tener muy claro en este tipo de procedimiento es por qué se complican estas cirugías principalmente, o por qué fallan estas cirugías, principalmente debido a la tensión de la anastomosis y a la devascularización de los segmentos traqueales debido en el fondo a una disección circunferencial generosa. ¿En qué caso estaría contraindicado de forma relativa este procedimiento? En pacientes que hayan recibido radioterapia al cuello, pacientes que ya tengan una resección traqueal y anastomosis previa, obviamente dependiendo cuánto le sacaron la primera vez, que la inflamación o la patología vaya más allá del área que vamos a resecar, y que el paciente esté cursando terapia corticoides en altas dosis. Ya se recomienda en este tipo de procedimientos suspender los corticoides 2 a 4 semanas previo al procedimiento. Y luego de la cirugía no se recomiendan y se dice que se podrían utilizar exclusivamente en caso de que haya un edema glótico severo post cirugía. Algunas consideraciones anestésicas. Vamos a solicitar a la persona que nos esté dando anestesia que ojalá utilicemos TIA, un tubo de 1 lumen, que son más flexibles, que la ventilación, o sea, eso lo saben ellos, pero en el fondo, para que nosotros sepamos, la ventilación va a variar durante la cirugía entre alternativas como la ventilación JET, la ventilación de campo cruzado, o también la intubación orotraqueal, o también la intubación directa del segmento traqueal distal, luego ya de hecha cuando uno saca en el fondo el segmento de tráquea, intuba la tráquea distal y luego empieza a hacer la anastomosis. Y en el fondo han habido reportes de intentos de cirugía sin anestesia general, es decir, con un paciente despierto, de resecciones traqueales y anastomosis, mediante una serie de bloqueos cervicales y cosas así, bastante innovadoras, que reportan en realidad buenos resultados, ¿ya? Buena factibilidad, buenos resultados, los pacientes no requieren una intubación, por lo tanto la vía aérea no la puede manipular de forma mucho más tranquila. Eh, pero en el fondo la literatura como más seria en el fondo y este review que en el fondo habla como del estado del arte en la cirugía traqueal, no lo recomienda básicamente porque no hay evidencia sólida que diga esto es sustancialmente mejor que lo que estamos haciendo hasta ahora, que en el fondo es las técnicas clásicas. En general, el paciente sale intubado desde el pabellón. Ya hay grupos que sacan a los pacientes extubados, eso va a depender principalmente de la expertise del equipo, de las facilidades que hayan para manejar las complicaciones y todo. Sin embargo, en la literatura de anestesiología no hay un consenso para cuándo retirar el tubo. Sí está el consenso de parte de vista de anestesiología de que el paciente debiera idealmente salir intubado del pabellón hacia una unidad de cuidado intensivo. Y la recomendación actual es que el tubo permanezca distal en el fondo a la anastomosis por la boca, eh, alrededor de 1 o 2 días luego de la cirugía, principalmente para evitar complicaciones precoces que son fatales, como una dehiscencia temprana de la anastomosis, ¿ya? Ahora en el fondo, acá voy a dejar corriendo un video
como del procedimiento, está un poquito acelerado y voy a ir en el fondo escribiendo. El paciente debiese posicionarse en decúbito supino con una flexión dorsal del cuello y hiperextensión de la cabeza. Se hace una incisión cervical en collar y se comienza a disecar la tráquea, ¿ya? Recordar el tema de no disecar más allá de 1 o 2 centímetros de los extremos que yo pienso que voy a dejar, como vemos acá en el video, y también cuidar el esófago y los nervios laringeos recurrentes. Voy a hacer una incisión horizontal en la tráquea, como la que vemos que ya está hecha, y voy a disecar de forma circunferencial el segmento hasta extraerlo. Luego de esto, ya teniendo en el fondo la vía aérea intubada, esta es una técnica en que se hizo con una intubación ya en posición en el fondo, vamos a realizar una sutura concéntrica que debe pasar en ambos bordes, dejar un bordecito en el fondo como de 3 a 4 milímetros para que la anastomosis sea exitosa. Lo que se recomienda en general y lo que es de preferencia de la mayoría de las personas que operan estas cirugías es puntos continuos para la mucosa con PDS 4.0 y puntos separados con PDS 3.0 para la pared traqueal. Antes de cerrar en el fondo el último tercio, el tercio anterior, porque se cierra de posterior hacia anterior de forma circunferencial y simétrica avanzando por la circunferencia. Antes de cerrar el tercio anterior, la parte de más adelante, vamos a flectar la cabeza del paciente en el fondo y vamos a colocar suturas mentoesternales firmes, muy firmes, 2 generalmente, para que se mantenga esta flexión de la cabeza en el fondo del cuello para generar una anastomosis libre de tensión. Cuando ya tenemos la anastomosis lista, tenemos que sí o sí buscar filtraciones con Valsalva, se echa, que eso en el fondo se ve acá en el video cómo lo hacen, creo. Antes de que empiecen a cerrar. No sé. Era otro el video en que se veía, pero en el fondo uno pone agua encima, solicita anestesiología hacer un Valsalva y ve si salen burbujitas. Y luego de realizado esto también se debe sí o sí, siempre, 100% de los casos, hacer una revisión endoscópica para ver en el fondo cómo nos quedó esta resección de anastomosis por endoluminal. En pacientes cuya estenosis sea mayor a un 4%, vamos a tener que realizar maniobras de liberación traqueal, es decir, descender la laringe o subir la tráquea, para en el fondo poder asegurar que la anastomosis va a ser sin tensión, y esto va a ser generalmente en un 9% de este tipo de procedimientos. Bueno, los voy a nombrar, ni siquiera voy a entrar en la técnica, ¿ya? Pero de las alternativas que tenemos para liberar la tráquea y generar menos tensión en la anastomosis está la movilización de la tráquea cervical, la liberación traqueal y bronquial bilateral mediastinoscópica, la liberación infraioidea con la técnica de dedo, la liberación supraioidea de Montgomery, una liberación iliar en U y la división de los ligamentos pulmonares inferiores. Obviamente, la que probablemente nos toque hacer a nosotros es la liberación suprayoidea de Montgomery. O la infrayoidea, pero la más común es la liberación suprayoidea. Entonces acá tenemos un caso de una estenosis de la tráquea que vemos a la izquierda y el correlato imagenológico que podemos ver en el fondo como en el segmento medio de la tráquea a la derecha. Y acá tenemos en el fondo fotos del intraoperatorio, vemos cómo se posicionan todas las suturas, etcétera, y se deja ese tercio como anterior, como más o menos la mitad, pero ese pedacito anterior se deja para flectar el cuello, las suturas mentoesternales y hacerlo sin tensión. La imagen que tenemos al medio es la visión inmediata endoscópica, que si la comparamos con esta es bastante importante, la mejoría en el fondo del lumen, que esto es inmediatamente post-resección, dentro del mismo procedimiento, y luego acá en el seguimiento vemos el calibre de la tráquea que, bueno, la imagen habla por sí sola en el fondo. Respecto a los resultados de esta técnica, ¿cuál es el éxito quirúrgico reportado? Más del 95% en la gran mayoría de las series. Tiene una mortalidad total que es baja, va del 0 al 1.2%, ¿ya? ¿Y por qué puse el 0? Porque hay muchas series que reportan 0% de morbilidad, y la que reportaba más morbilidad de las que encontré era un 1.2%. Sin embargo, un procedimiento que no está exento de complicaciones. Las complicaciones las vamos a ver entre un 15 a un 39%. Y las vamos a dividir en aquellas que que no dependen de la anastomosis y aquellas que son anastomóticas. Entonces, en el fondo, las complicaciones de la resección se dividen en anastomóticas y no anastomóticas. Las anastomóticas ocurren entre un 10 a 21% de los pacientes operados y van a generar en el fondo un peor outcome, un aumento en realidad de la mortalidad. En aquellos pacientes que tienen complicaciones anastomóticas, la mortalidad general es de un 7.4% versus en aquellos pacientes que no presentan complicaciones anastomóticas, es decir, tienen complicaciones no anastomóticas o no tienen complicaciones, la mortalidad es del 0.01% de este procedimiento. Dentro de las no anastomóticas tenemos las infecciones de la herida, la disfunción glótica, edema laringio, neumonía, infarto agudo al miocardio, embolismo pulmonar.
Y dentro de las anastomóticas, lo más frecuente es la granulación y la restenosis. Las dehiscencias, que se van a ver en el fondo como un estridor agudo asociado a crepitación del cuello, o enfisema subcutáneo. Y las fístulas. Las fístulas son complicaciones serias y pueden darse principalmente fístulas traqueoesofágicas o traqueoinnominadas, en el fondo, que tienen un pronóstico, esta última, bastante malo. Entonces, concluyendo, vimos en el fondo, desarrollamos el tema de las estenosis traqueales postintubación y posttraqueostomía, que es un tema que si consideramos cómo se está desarrollando la pandemia y que en el fondo por ahora no pareciera haber una fecha en que esto se va a acabar, más bien pareciera dar la impresión de que vamos a tener que aprender a convivir con esto, obviamente no por el resto de la vida, pero por un periodo no menor en cantidad de años, digo. Es una patología con la que tenemos que estar familiarizados, ¿ya? Muchas veces pasa que nos llegan interconsultas a nosotros y es como, pero una estenosis traqueal, eso que lo vea tórax. Y en realidad, claro, hay cierta razón en esa afirmación, dependiendo del segmento de la tráquea comprometido, efectivamente vamos a tener que apoyarnos en un equipo de cirugía de tórax. Sin embargo, también tenemos que nosotros empoderarnos un poco y empezar a no tenerle miedo a este tipo de procedimientos. Son procedimientos que bien hechos tienen excelentes resultados. Son procedimientos en los que muchas veces el paciente va a acudir a nosotros buscando este tipo de soluciones. Lo más probable es que, como se ve con cualquier cosa, a medida que empieza a haber literatura al respecto y esto se empieza a ser más frecuente, la gente empieza a leer también y saben que existen procedimientos que tienen buenos resultados y que se le pueden ofrecer. Y yo creo que en el fondo es nuestro deber pandémico en el fondo, familiarizarnos con este tipo de lesiones secundarias a la intubación y a las traqueostomías, principalmente porque hacemos traqueostomía y en teoría uno debiera más o menos saber hacerse cargo de las complicaciones de lo que hace en el fondo. Y eso principalmente. También son las conclusiones a las que llega la Sociedad Europea de Laringología, que son los que publicaron en el fondo esta advertencia generalizada al ámbito otorrinolaringológico respecto de esta posible pandemia de estenosis laringotraqueales que nos toque vivir en los próximos años. Estas son las referencias y bueno, doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias.